Bienvenido a este nuevo podcast de la Televisión Educativa Plurinacional. En este capítulo dialogaremos sobre los sistemas de planificación integral del Estado en Bolivia. Hablaremos sobre la normativa que los respalda, cómo se estructuran los planes en sus diferentes niveles y la integración de las autonomías indígenas. Además, conoceremos los mecanismos de seguimiento y evaluación para asegurar el cumplimiento de los planes y analizaremos los avances y desafíos de su implementación. Está con nosotros Diego Pacheco Balanza. Es director general del Vivir Bien y Política Exterior de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Además, cumple el rol de jefe de delegación del Estado Plurinacional de Bolivia en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Convención de Diversidad Biológica y Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Es antropólogo con una maestría en Recursos Naturales y Política Ambiental del Imperial College, doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de Bloomington. Ha sido investigador y rector de la Universidad de la Cordillera en Bolivia y también ha ocupado el cargo de asesor en varios ministerios del Estado Plurinacional de Bolivia desde 2006, en las áreas de desarrollo rural, energía e hidrocarburos, medio ambiente y producción. Ha sido viceministro de Planificación y Coordinación del Estado Plurinacional de Bolivia en 2 oportunidades. Bienvenido, licenciado Diego. Para iniciar este diálogo quisiéramos saber qué normativa define el marco legal del sistema de planificación integral del Estado en Bolivia. Bueno, la Constitución Política del Estado destaca la importancia de desarrollar un proceso de planificación para construir el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, en la Constitución Política del Estado se define lo que es el Plan General de Desarrollo Económico y Social y también se hace referencia al Plan de Desarrollo Económico y Social para cumplir los principales fines o funciones del Estado. Entonces, queda claro en la Constitución que para construir el Estado plurinacional se requiere la puesta en marcha de un proceso de planificación. La ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez recupera este mandato constitucional y es en esta ley donde se define ya el alcance, un poco incluso la denominación del nuevo sistema de planificación del Estado, que es el sistema de planificación integral del Estado. Entonces, ese alcance general está definido en la Ley de Autonomías y Descentralización. Sin embargo, es la Ley 300, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que dispone mandatos específicos para ser integrados en una nueva ley de planificación. Y en particular, la Ley 300 destaca la necesidad de incluir de forma transversal el tema del vivir bien en una normativa específica de planificación del Estado. En ese contexto surge la ley que luego se aprueba con el número de la Ley 777, del Sistema de Planificación Integral del Estado, la ley del SPIE del 2016, que es la ley específica que norma el proceso de planificación en el marco de la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia. Y es esta ley específica del SPIE 777 que orienta el proceso de planificación hacia el logro del horizonte de vida del vivir bien. Esta ley del Sistema de Planificación Integral del Estado entonces recoge la visión constitucional, la referencia específica de la Ley de Autonomías de que hay que construir un sistema de planificación integral del Estado
y además recoge el mandato de la Ley 300 de que este sistema de planificación integral tiene que estar orientado hacia el logro del vivir bien. Entonces, y en ese marco, bueno, se estructura lo que es el nuevo sistema de planificación del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo se estructura el proceso cíclico de la planificación en Bolivia y cuál es la relación jerárquica entre los planes de largo, mediano y corto plazo? En realidad, la ley del SPIE tiene varias virtudes, ¿no?, antes de entrar al proceso cíclico. Y también destacar que lo que hace la ley del SPIE es romper con una visión de planificación que proviene de la anterior normativa, que es la ley de Administración y Control Gubernamental, la ley SAFCO, donde se establecen el conjunto de los subsistemas para la gestión pública. Y uno de los subsistemas estaba vinculado con el de la planificación. La ley del SPIE rompe con esa visión de la planificación anterior e instaura un nuevo modelo de planificación para construir el Estado plurinacional. En ese marco, bueno, antes se definía que las entidades territoriales tenían que elaborar dos planes, ¿no? Uno era el plan de desarrollo, ya sea a nivel de la gobernación o de los municipios, y los planes territoriales, ¿no?, de ordenamiento territorial. La ley del SPIE articula esos dos planes, el de desarrollo y el de ordenamiento territorial, e incorpora al proceso de planificación una visión territorial. Entonces, por lo mismo, en la ley del SPIE se hace referencia a que los planes son territoriales. Tenemos los planes territoriales de desarrollo integral que corresponden a gobernaciones, regiones, municipios, y tenemos los planes sectoriales de desarrollo integral que corresponderán a la estructura del órgano ejecutivo, en particular a los ministerios. Y la ley del SPIE también integra la especificidad de la planificación para las autonomías indígenas, originarias y campesinas, que son los planes de gestión territorial comunitaria, los PGTCs. En ese marco de que existe una planificación territorial, una planificación sectorial, la ley del SPIE también articula esos dos tipos de planificación con la planificación del Estado plurinacional, la planificación del nivel central del Estado, entendiendo que somos un Estado descentralizado pero unitario, ¿no? Entonces tenemos autonomías departamentales, regionales, municipales, pero todas están articuladas en nuestro Estado unitario del Estado plurinacional de Bolivia. Y en ese contexto se arma una estructura de planificación muy diferente a la anterior, porque antes del SPIE se hacía una planificación, pero cada municipio, cada gobernación hacía la planificación por su lado, definiendo sus propias prioridades, sus propios lineamientos. O sea que teníamos una planificación absolutamente fragmentada y desintegrada. Incluso los plazos temporales de la planificación eran muy diferentes de una gobernación al otro, de un municipio al otro. Lo que hace el SPIE es integrar esa planificación y articularla. Y la ley del SPIE define que va a haber un plan general de desarrollo económico y social, como está previsto en la Constitución Política del Estado. Este plan general de desarrollo económico y social es el plan estratégico, es un plan de largo plazo. Y este largo plazo aproximadamente estará definido por un periodo de más de 25, incluso 50 años. Es la visión a largo plazo del país, que se llama PGDES, Plan General de Desarrollo Económico y Social. Tomando en cuenta que cuando se aprueba la ley del SPIE ya existía esa visión del Estado plurinacional al 2025, acordémonos que ya existía el proceso de elaboración de la Agenda Patriótica del Bicentenario al 2025. La ley del SPIE asume como, a la Agenda Patriótica del Bicentenario como el primer PGDES
del Estado Plurinacional de Bolivia, el primer Plan General de Desarrollo Económico y Social, esa visión estratégica orientada al cumplimiento de los 13 pilares de la agenda patriótica del Bicentenario. Y luego establece que va a haber un Plan de Desarrollo Económico y Social quinquenal, el PDES, que se desprende de la agenda patriótica del Bicentenario. Entonces, cada 5 años, el nivel central tiene la obligación de elaborar un plan de desarrollo económico y social articulado al plan general de largo plazo, al plan estratégico. Entonces, cada gestión de gobierno tiene la responsabilidad de presentar su plan de desarrollo económico y social. Del nivel central, gobernaciones, municipios, autonomías indígena, originario y campesino. Entonces se uniformiza el proceso de planificación cada 5 años. Y luego tenemos lo que se llama este proceso cíclico de la planificación, porque si se hace un plan cada 5 años, entonces se instaura un proceso dinámico, ¿no? Porque se planifica, se implementa ese plan y se hace el seguimiento y evaluación de ese plan, de tal modo que en los siguientes 5 años se pueda mejorar lo que se ha planificado, se puedan establecer nuevas prioridades en el proceso de planificación, pero siempre articulados a esa visión estratégica de construcción del Estado plurinacional. Entonces, todo se articula en esa visión estratégica de largo plazo y también en el periodo de los 5 años, los niveles territoriales también tienen el mandato de articularse a la visión que está proponiendo esa gestión de gobierno para los 5 años. Entonces, en primer lugar viene el Plan Nacional, el PDES, para los 5 años. En el caso actual tenemos un PDES del año 2021 al 2025. Entonces, las entidades territoriales autónomas tienen que articularse también a los lineamientos de ese plan de desarrollo económico y social. Entonces, nadie queda por fuera del proceso de planificación, todos están articulados a las prioridades y lineamientos que está planteando el nivel central del Estado y de forma sectorial, territorial, se van estableciendo prioridades específicas para caminar en el rumbo conjunto de todo el país hacia la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia, del vivir bien. Entonces, el proceso cíclico es ese, ¿no? Se hace la planificación, se tiene todo el periodo de implementación de esa planificación, luego hay un proceso de evaluación de lo que se ha hecho y es un proceso que es relativamente permanente, lo que da insumos para que se pueda elaborar el nuevo plan en los siguientes 5 años. Entonces, es un proceso articulador, integrador del país, pero también respetando las diferencias que existen en el país, ¿no? ¿Cómo se integran las autonomías indígenas en el sistema de planificación integral del Estado? Las autonomías indígenas tienen un proceso, no hay un régimen especial, podemos decir, para las autonomías indígenas, porque toda la visión del sistema de planificación integral del Estado del SPIE está basado en la construcción de un Estado plurinacional. Y las autonomías indígenas son la base de ese Estado plurinacional. Pero la visión del sistema de planificación integral del Estado es construir el Estado plurinacional. ¿Y cuál es la visión de planificación del Estado plurinacional? Antes se planificaba sobre la base de los ciudadanos, ¿no? Una visión más individualista, podemos decir, de distribución de recursos a cada ciudadano. Entonces, un poco era una visión muy homogénea de la planificación basada en las personas, en los individuos. Con la ley del SPIE se cambia
ese marco de planificación y se piensa en las comunidades organizadas, se piensa en hay un mandato específico del SPIE que es planificar desde la perspectiva de la gestión de los sistemas de vida. Un sistema de vida, bueno, es la articulación de las identidades plurinacionales en su territorio. Desde una mirada panorámica del país podemos decir, si bien la Constitución Política del Estado reconoce que hay por lo menos 36 idiomas oficiales en el país, desde la planificación podemos asimilar que por lo menos existen 36 sistemas de vida en el país. Cada identidad cultural tiene su propia visión del territorio, su visión del mundo y su forma de poner en práctica el conjunto de las dimensiones económicas, sociales, etc. O sea que a nivel panorámico en el país tenemos por lo menos 36 sistemas de vida. Entonces la planificación, el SPIE, está orientado a fortalecer el Estado plurinacional, esos 36 sistemas de vida. Y las autonomías indígenas, originarias y campesinas también se articulan a esa diferenciación de sistemas de vida. O sea que de hecho el SPIE, la planificación del Estado plurinacional, ya está tomando como un elemento sustantivo el fortalecimiento de las identidades culturales, visibilizar esos sistemas de vida. Ese es un mandato del SPIE. Y en ese marco se debe desarrollar el proceso de planificación. La planificación sectorial, territorial debe fortalecer esos sistemas de vida. Obviamente que los sistemas de vida a nivel departamental, a nivel más local, van adquiriendo mayor especificidad. Por ejemplo, lo aymara puede ser un sistema de vida, pero si uno va entrando a hacer una planificación departamental, ya tenemos a las marcas. Entonces, la planificación departamental tendrá que tomar en cuenta las marcas, el ayllu pacajes, el ayllu carangas, como sistema de vida específico. Entonces, el conjunto del proceso de planificación tiene el mandato de ir fortaleciendo esos sistemas de vida, esas identidades culturales que son la esencia de nuestro Estado plurinacional. Por lo mismo, no existe un régimen especial, podemos decir, de planificación para las autonomías indígenas, pero sí se diferencia la planificación de las autonomías indígenas. Hemos mencionado que hay los planes sectoriales, PSDI, planes sectoriales de desarrollo integral, que se hacen cada 5 años. Tenemos los PTDIs, los planes territoriales de desarrollo integral, que también se hacen cada 5 años. Y tenemos los planes de gestión territorial comunitaria. Y aquí existe sí alguna diferenciación, pero no es sustantiva. Los PGTCs. Los PGTCs corresponden a las autonomías indígena, originario y campesinas. Y aquí hay una diferenciación, sobre todo en el formato de los PGTCs con relación a los PTDIs. En los PTDIs y en los planes sectoriales tienen un formato, tienen una estructura que define el SPIE. ¿Cuál es esa estructura? Tienen el enfoque político, tienen luego el diagnóstico, luego las políticas y lineamientos estratégicos, finalmente el proceso de planificación en sí. Entonces son las 4 partes sustantivas de la planificación territorial: enfoque político, diagnóstico, políticas y lineamientos y la planificación propiamente dicha. ¿Qué sucede en el caso de los PGTCs? Un poco siguen la misma estructura, pero en otra lógica. En los PGTCs no se habla de enfoque político, por ejemplo. Como estamos hablando de pueblos con su historia, sus costumbres, su cosmovisión, etc., se habla del horizonte, el horizonte de vida que tiene ese pueblo. Entonces la planificación tiene que recuperar y proyectar ese horizonte de vida de la autonomía indígena, originaria y campesina. Esa es la primera parte. La segunda parte del formato de un PGTC, un plan de gestión territorial comunitaria, es el estado de situación. No se habla de diagnóstico, se habla de estado de situación que refleje
el conjunto de las dimensiones de vida desde ese horizonte que está planteando la autonomía indígena. Entonces, tendrá que recuperar también el estado de situación en el que se encuentra esa autonomía indígena originaria campesina. Luego se habla así de que tiene que haber una parte de políticas y estrategias en general, ¿no?, donde la autonomía indígena también se articulará a la visión marco de planificación del PDES y del Plan General. Y luego viene la parte que es la de planificación, pero un poco el énfasis está en que ese proceso de planificación de la autonomía indígena originaria campesina debería recuperar cuáles son las bases de la economía comunitaria, ¿no? Luego se habla de los propios sistemas de gobierno comunitarios de la autonomía indígena, se habla de que ese plan de gestión debería tener una propuesta también de gestión territorial desde la perspectiva de la autonomía indígena y recuperar también todas las acciones para fortalecer la convivencia armónica con la madre tierra. Entonces, en el marco de la planificación deberían definirse esas prioridades desde lo económico, lo político, lo cultural y para fortalecer ese sistema de vida. Y el proceso de planificación es mucho más simple. Para el caso de los PGTCs no se habla de un proceso de planificación en sí, como podemos entender desde una perspectiva occidental, muy técnica, etc. Para el caso de los PGTC simplemente se habla de la programación de los resultados y acciones, ¿no? Entonces, una vez que la autonomía indígena tiene claridad cómo va a fortalecer el ámbito económico, el político, el cultural, simplemente en el PGTC tiene que hacer una programación de cómo piensa implementar aquello, obviamente para realizar la asignación de los recursos. Entonces, es una planificación más flexible, podemos decir, adaptada a las condiciones de cada autonomía indígena, originaria y campesina, pero que también se articula al proceso quinquenal, a su relacionamiento con el nivel central, pero en realidad no hay un régimen específico para decir la planificación de las autonomías sigue esta normativa específica para ellos y hay otra normativa para los PTDIs. En realidad la visión es la misma porque somos un Estado plurinacional, las autonomías son la base de ese Estado plurinacional. Lo que sí existe es una mayor flexibilidad en cuanto a los contenidos y a cómo se estructura el formato de ese plan de gestión territorial comunitario, ¿no? ¿Qué mecanismos de seguimiento y evaluación establece la normativa para asegurar el cumplimiento de los planes territoriales de desarrollo integral en las autonomías indígenas? La misma ley del espía define cómo se va a hacer el sistema de seguimiento, ¿no? Evaluación, articulación de la planificación. Tenemos 5 años de planificación. A cada inicio de gestión de gobierno se debe presentar el primer año de gestión, el plan, para 5 años. Ese plan va a sufrir una evaluación intermedia, o sea que a la mitad de la gestión de gobierno, 2 años aproximadamente, el gobierno autónomo y el nivel central también puede hacer un ajuste basado en una evaluación. Hace la evaluación de esos primeros años y propone un ajuste también, ¿no? Y se culmina con el proceso de planificación y se entra en un nuevo ciclo. Entonces, hay una evaluación intermedia que hacen todos, ¿no? Ahí no hay excepciones. Ministerios, nivel central, ministerios, todas las autonomías tienen que hacer esa evaluación. Otra forma de hacer ese seguimiento es a través de
lo que se llama el proceso de compatibilidad y concordancia, pero eso es al inicio. Una vez que se hace el proceso de planificación, cada entidad hace su propuesta de plan, eso se remite al órgano rector, que es el Ministerio de Planificación de Desarrollo, y el órgano rector saca como un informe, ¿no?, que se llama de compatibilidad y concordancia. Ahí lo que se ve es si la planificación es compatible con la norma, con la norma jurídica para dicha entidad, y si es, o a la vez si es concordante con la norma jurídica y si es compatible con los niveles superiores, porque hemos dicho hay una integración de la planificación con el PDES y con el PGDES. O sea que cada entidad tiene que planificar de acuerdo a sus competencias, pero también articulado a las visiones de país. Entonces, ahí sí viene el balance que hay que lograr entre estas diferentes visiones que puede tener un sistema de vida, pero todos somos parte de un Estado plurinacional. Entonces, todos nos vamos articulando a las prioridades de construcción de ese Estado plurinacional. En el marco de ese informe, bueno, cada autonomía indígena, de acuerdo a sus normativas, recoge los criterios que le dé el órgano rector y va ajustando su plan. Y al final el órgano rector hace recomendaciones que luego son asimiladas o no por las entidades del nivel local. Entonces, el órgano legislativo, finalmente, de la entidad territorial es el que va a sacar una norma de aprobación de ese plan, tomando en cuenta las recomendaciones del órgano rector o no. Una vez que se aprueba el plan por las entidades legislativas o ejecutivas de la entidad territorial, se lo implementa, pero luego, a la conclusión de ese plan, la Contraloría General del Estado, como define el SPIE y también su mandato constitucional, la Contraloría General del Estado hace un informe también respecto a la adecuada implementación del proceso de planificación en términos de eficacia, efectividad, eficiencia, economicidad, y plantea si ese plan se ha implementado de acuerdo al marco normativo boliviano o no. Y ahí sí puede la Contraloría General del Estado establecer responsabilidades, ¿no?, de carácter administrativo u otras respecto a una mala planificación o una mala implementación de ese plan. Entonces, ahí hay un mecanismo de intervención de la Contraloría para garantizar que el conjunto del proceso de planificación del Estado Plurinacional de Bolivia, que incluye a todas las entidades públicas de nivel central, departamental, municipal, incluyendo las autonomías indígenas, originarias y campesinas, se desarrolla en el marco de ese proceso de eficacia, eficiencia, efectividad, economicidad, etc. Y la Contraloría puede establecer responsabilidades si fuera el caso de una mala implementación del proceso de planificación. Entonces es el balance, ¿no?, para garantizar que todo se realiza de manera armónica, equilibrada y siguiendo ciertos criterios generales de implementación de la norma del SPIE. Entonces hay un conjunto de mecanismos que no son complicados, ¿no?, el informe de compatibilidad y concordancia, la evaluación intermedia y el informe ex post de la Contraloría General del Estado, que aplica para todas las entidades territoriales autónomas. ¿Cuáles son los avances y desafíos sobre la implementación del SPIE en las autonomías indígenas? De hecho, hay desafíos todavía bastante importantes, ¿no?
porque la ley del SPIE ha realizado cambios sustantivos en la forma de planificación, pero lo que sucede es que todavía se planifica siguiendo modelos convencionales y tradicionales que desafían también a la visión que tiene la norma, ¿no? Entonces, antes se hacían los planes de desarrollo municipal. Muchos municipios siguen usando la misma lógica del plan de desarrollo municipal, por ejemplo, y no han entrado a la lógica de planificación en el marco de la gestión de sistemas de vida. La planificación del SPIE también nos habla de integrar en la planificación el tema de riesgos y de la crisis climática. Pero muchos municipios, gobernaciones, etcétera, siguen haciendo una planificación tradicional, convencional, y muchos siguen haciendo otros planes, porque además el SPIE nos dice hay un plan único territorial, pero otros siguen promoviendo planes por fuera del SPIE. Entonces todavía no tenemos un Estado plurinacional con entidades territoriales enfocadas en la aplicación del SPIE. Y lo mismo sucede también para el caso de las autonomías indígenas, originarias y campesinas, donde el proceso de planificación debería ser mucho más participativo, reflexivo, aislado de estas visiones tecnocráticas que cuadriculan el proceso de planificación. Entonces, desde las autonomías indígenas, originarias, campesinas, hay que hacer renacer la lógica del SPIE, de construir los horizontes de vida de los pueblos. Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo todavía importante, lo cual supone también, desde el nivel central, desarrollar metodologías más adecuadas a este proceso de planificación de las autonomías indígenas, porque si bien está la normativa, las metodologías de planificación no están acompañando tener un proceso de planificación más participativo, más interno al carácter que tienen los pueblos. Entonces, ahí hay un desafío importante de realmente operacionalizar el SPIE desde las autonomías con esa visión de que ellos son la base del Estado plurinacional, tienen que construir sus horizontes de vida y más bien, y en lugar de integrar metodologías todavía de corte occidental a la planificación, que ellos despierten sus propias visiones y eso se adecue a las metodologías y podamos tener un ejercicio de planificación mucho más enriquecedor que nos permita construir desde los territorios la visión del vivir bien que tiene que integrarse al Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, estamos en el segundo ciclo del proceso de planificación del SPIE, del Estado plurinacional. El 2026 inauguramos el tercer ciclo, que es del 2026 al 2030. Entonces, ahí hay nuevamente una oportunidad para las autonomías indígenas, originarias y campesinas de poder plantear sus planes autonómicos de las AIOC desde sus propios horizontes de vida y para fortalecer sus horizontes de vida y que ellos puedan plantear incluso recomendaciones a las metodologías, cómo se tiene que hacer, siempre y cuando esté alineado al espíritu de la ley del SPIE, ¿no? Gracias, licenciado Diego Pacheco Balanza. Es director general del Vivir Bien y Política Exterior de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, con quien hemos dialogado sobre el sistema de planificación integral del Estado en Bolivia, enfocándonos en cómo se articula con las autonomías indígenas y el marco legal que lo sustenta. Hemos desglosado la estructura cíclica de la planificación y discutido los mecanismos que garantizan su implementación efectiva en diferentes niveles autonómicos. Queda claro que, aunque hay avances significativos, también existen desafíos importantes en la implementación del SPIE en las autonomías indígenas.
Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre cómo Bolivia busca integrar su diversidad y promover el vivir bien a través de una planificación integral. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.